Bueno, pues vamos con la visera. Vamos a recortar nuestro patrón en fieltro y lo vamos a hacer sin márgenes de costura, tal cual. Y ahora en este tejido de cuadritos de Vichy, que es como un popelín de algodón, he marcado también el mismo patrón, pero le he dejado márgenes de costura. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a marcar también aquí la mitad de este patrón, y en esta ocasión lo voy a hacer cosiéndolo por el derecho, porque los cuadritos de Vichy se ven fatal, y además quiero que veáis bien las marcaciones. Bien, una vez hecho esto, vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte con márgenes de costura desde la parte de aquí a la parte de aquí. Pasaremos por toda la parte de aquí un pespunte, quitaremos el margen de costura y daremos la vuelta. Así de fácil. Voy a coser y vuelvo. Bueno, pues como siempre, la falta de costumbre de coser todas las piezas marcándolo por el revés, lo he marcado por el revés. Ahora lo marcaré por el derecho. Vamos a quitar todo este margen de costura. Y ahora que ya está cosido a máquina, vamos a quitar también todo el exceso de costura, dejándole como 1 centímetro por este contorno de aquí. Le vamos a dar la vuelta y con ayuda de una brocheta o de las manos vamos a sacarle todas las partes redonditas. Y ahora, así como la tenemos, vamos a colocarle el fieltro. Lo ponemos dentro y lo ubicamos. No quiero ponerlo en costura porque esta parte de aquí quedaría muy gorda, pero bueno, también podéis hacerlo si os resulta más fácil. Y cuando lo tengamos ya así colocadito, vamos a pasarle un pespunte desde un lado hasta el siguiente. De esta forma le haremos un dibujo bonito, un pespunte bonito. Yo le voy a hacer una puntada un poquito más larga del 3, quizá le pongo un 4, 4 y medio, y también de la misma puntada lo que conseguimos es sujetar perfectamente este fieltro en un momento, ya veis, súper rápido. Ya está cosido, y además le he puesto por la parte del derecho, para que lo veáis, el marcaje o la marca de nuestro patrón. Vamos a coger ahora uno de los trocitos que tenemos cortados y vamos a dividirlo a la mitad más o menos, y lo vamos a empezar a coser aquí. Lo vamos a hilvanar y después lo llevaremos a la máquina. Vamos a ponerlo justo por todo el contorno y vamos a unir todas las piezas. Iremos dando la vuelta y vamos buscando el dibujo, la marca del patrón. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida, y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. ¿Veis? Nos va a quedar así. Ya va cogiendo forma de visera, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer igual por este otro lado. Y ahora nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por todo el contorno, y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues le he quitado el exceso de costura y le he colocado unos lacitos de forma muy sencilla. Cogemos más o menos la medida de la mitad y ponemos el lazo. Este mío mide 2,5 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que lo tenemos ubicado, poner derecho con derecho y vamos a pasar un pespunte cogiendo
el lacito y vamos a coser por aquí y un trocito como pues que sea hasta la altura, por ejemplo, de la visera, más o menos. Coseremos aquí y también remataremos esta parte del principio. Y aquí vamos a hacer igual, derecho con derecho, y coseremos desde aquí hasta aquí, también hasta la altura de la visera, y enseguida vuelvo. Pues ya está. Una vez hecho esto, vamos a recortar todos los hilillos y también el margen de costura. Y en las esquinas le vamos a dar así un piquete en diagonal para que nos salga mejor la parte de la esquina por el derecho. Con ayuda de una brocheta sacamos las esquinas. Y ahora vamos a hilvanar esta última parte. Nos vamos a coger por donde tenemos esta marca del pespunte que hemos hecho y vamos a doblar hacia adentro. Llegamos hasta el final de la costura que acabamos de hacer y ahora pasamos a este otro lado y hacemos igual. Ponemos hacia adentro y vamos uniendo uno con otro. Si queréis lo podéis coser con una puntada escondida o a máquina, como yo lo voy a hacer. Le voy a pasar un pespunte y ya lo dejaré terminado. Como veis es súper fácil de hacer, muy rápida, y bueno, pues ya la idea es esta, pero vosotras podéis hacerle más grande la visera, más pequeñita, como a vosotros os guste. La podéis hacer de dos colores y también será reversible. La podéis poner por ambos lados. Voy a pasar este pespunte a máquina y prácticamente estará terminada. Pues mirad, como es una costura de unión, en esta parte de arriba le he puesto el pespunte más finito, el 3 de mi máquina de coser, y le he pasado un pespunte desde un lateral dando la vuelta hasta el siguiente lateral. Y ahora solo nos queda ponérselo a nuestra pequeña Celia Limón, a ver cómo le queda. Mirad, Celia, cuando la hice, le puse esta diadema que es súper bonita. Os voy a dejar el enlace por si queréis hacérsela, porque la verdad es que luce un montón y es muy facilita de hacer. Podéis combinar los colores que yo utilicé en su momento, me gustaron estos. Si queréis podéis utilizar los colores que más os convenga con el estilo o con los colores de la muñequita. En esta que yo le hice, bueno, pues fue porque combinaba con los colores anteriores, aunque ahora no le queda nada mal con su vestimenta. Pero así todo, yo os digo, si queréis hacerla os dejaré el enlace para que veáis cómo se hace esta diadema tan bonita y tan sencilla, que queda súper bien a las muñequitas. ¿Veis? Es también un complemento de quita y pon y la verdad es que queda súper original. Se la podéis poner como diadema o también como coronita, como más os guste, pero ya os digo que si queréis hacerla os dejaré el enlace a ese vídeo. Y ahora vamos a peinarla un poquito, aunque ya sabéis que a mí me gustan despeinadas y me gustan pues eso, con mucho pelo. Como veis, en esta ocasión tiene un súper pelazo. Vamos a ponerle su visera para que luzca más guapa, si es que se puede. Mirad, yo le voy a pasar el lacito por la parte de dentro del pelo. Voy a colocarle aquí un alfiler que me ayude a sujetarlo y ahora voy a ponerle el centro
y se lo voy a pasar por dentro del pelito. Lo voy a sacar por aquí. Podemos dejarla con todo el pelito fuera o podemos ponerle la visera por la parte de dentro, como más os guste a vosotras. Mirad, así le quedaría por la parte de fuera, que le queda súper mona, ¿veis? Y quedaría todo el pelito así. O si queréis, le podemos poner la parte del lazo por la parte exterior. Vemos cómo le queda de las dos formas y así vosotras elegís. Que así también le queda bonito, la verdad. Un buen lazo, que ya sabéis que me encantan los lazos. Y con esto estará terminada. Cortamos un poquito esta lazada. Y mirad, así le queda por detrás, que le queda súper bonita. Y así le queda por delante. Le quitamos este alfiler y ya podrá irse donde quiera, pero protegida para este sol que últimamente es tan dañino. Mirad qué guapa está con su visera, la verdad es que le queda monísima. Bueno, pues ya le tenemos hecho otro complemento y ahora vamos a hacerle otra ropita para que esta lindura luzca más bonita si es que se puede. ¿Qué os ha parecido este conjunto? Fácil, sencillo, con poquitos materiales, con poquitos tejidos, y la verdad es que luce como una auténtica princesa. A mí me gusta mucho, tiene una carita súper mona. Bueno, pues vamos a seguir con esta pequeña. Vamos con el siguiente look.